Entonces dice la escritura, Jueces, en el capítulo número 2, del verso número 6 al verso número 13. Y dice la escritura, y quiero que usted me acompañe allí en pie. Dice la palabra de la siguiente manera. Jueces, en el capítulo número 2, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. ¿Para qué? Dígale a su vecino, dígale, estaban a punto de poseer la bendición. Y yo quiero que esta noche usted, hermano, y yo tengamos presente algo, porque siempre que una persona, un creyente, está a punto de tomar la bendición, esa bendición que le, hermano, esa victoria que le ha costado, esa bendición que dice, oiga, yo sé que viene la bendición para mi vida, una vez que está a punto de tomarla, a punto de poseerla, mire lo que ocurrió aquí, y será, hermano, el propósito de oración de esta noche. Dice la escritura, vuelva a leer conmigo el verso 6, dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno ¿a dónde? ¿A dónde? A su heredad para poseerla. Verso número 7. Y el pueblo había servido. ¿A quién había servido? A Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, ¿qué habían visto? Todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Verso número 8, léalo por favor. ¿Qué dice el 8? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y lea conmigo, verso número 10, ¿qué dice? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué pasó con esa generación? Que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Verso número 11 dice: después los hijos de Israel hicieron, ¿qué hicieron? Lo malo ante los ojos de ¿quién? Dígale a su vecino, no es ante sus ojos. Dígale, no es ante los míos. Dígale, es ante los ojos de Jehová. Y dice, y sirvieron. ¿A quién sirvieron? A los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Verso número 13, léalo por favor conmigo. Dice: ¿y qué pasó? Y dejaron, ¿a quién dejaron? A Jehová, y adoraron. ¿A quién adoraron? A Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en mano de ¿quiénes? Robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente ¿a quién? Verso 15, ¿qué dice? Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron que gran aflicción. Yo quiero invitarle en esta noche, levante sus manos al cielo y dígale: Señor, háblame en esta noche. Dígale: yo no puedo perder, Señor, el trabajo, la bendición. Yo no puedo perder, eterno Rey de la gloria, todo este camino que he, Señor, transcurrido en la senda de tu palabra. Dígale: yo no puedo perder esto. Dígale: Señor, háblame, háblame, háblame. Que Dios le hable a su vida, hermano. Dígale: Padre, habla a mi vida,
habla mi corazón. Yo no puedo, Señor, estar a punto de recibir la victoria, a punto de recibir la heredad, y no puedo perderla. Eterno Rey de la gloria, háblame, hermano, que Dios hable a tu vida, que Dios hable a tu corazón en esta noche. Dígale: Padre, hoy te presento lo que soy, lo que pienso, lo que tengo. Delante de ti está, y me presento delante de ti, oh Rey de la gloria, en este últimas horas de este mes, Señor, donde he dispuesto mi corazón para ser adorador, para vivir para ti. Háblame en esta noche, que sea tu palabra, Señor, tu palabra la cual es verdadera, tu palabra la cual no cambia, tu palabra la cual no muda, tu palabra que es genuina, tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz. Háblanos en esta noche. Habla a cada oyente, a cada hermano, a cada amigo, a cada televidente, aquel que viene por primera vez. Habla, eterno Rey de la gloria, y te rogamos, Señor, que no sean palabras humanas, Padre, que no sean palabras de humana sabiduría, sino que sea el poder de la gloria tuya, que sea, Señor, los dichos de tu boca, tu palabra que no cae a tierra, sino tu palabra la cual cumple el propósito con el cual es enviada. Y hoy te damos a ti gloria, hoy te damos a ti honor, hoy te damos a ti alabanza y adoración. Llévatela tú, eterno Rey de la gloria, y hoy te rogamos que sea, eterno Dios, que sea tu Espíritu trayendo a nosotros la revelación, Padre, gloriosa de tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Y cuántos decimos amén? Siéntese un momento, por favor. Y quiero hablarle esta noche acerca de lo que está ocurriendo en su momento en la vida del pueblo de Israel. Y diga conmigo: el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Dios. Y en este tiempo yo quiero que usted me diga: ¿quién es ese pueblo de Israel? ¿O quién es ese pueblo de Dios? ¿Quiénes son? Nosotros, usted y yo. Mire a su vecino y dígale: en este tiempo eres tú ese pueblo de Israel. ¿Que sí o que no? Somos nosotros. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo en el relato bíblico aquí? Dice entonces la escritura, la Biblia habla y dice, hermano, en el verso número 6 del capítulo 2, dice que Josué se despidió al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno ¿a dónde? ¿A dónde se habían ido? A su heredad. Yo quiero preguntarle a usted: ¿y qué es una heredad? ¿Qué es una heredad? ¿Qué es una heredad? Dígame, porque no le entiendo. ¿Qué es? Una herencia. Y la herencia, ¿quién la trabaja? ¿Quién trabaja la herencia? Los padres. ¿Y quién disfruta de esa herencia o de esa heredad? ¿Quién disfruta? Los hijos. Y lo único que los hijos tienen que hacer con una herencia o con una heredad es que, ¿qué tienen que hacer los hijos? Cuidarla. ¿Qué más? Administrarla. Hermano, no tienen que trabajar para conseguirla. Lo que sí hicieron los padres trabajaron para conseguir esa heredad. La Biblia dice que los hijos de Israel se fueron cada uno, y se fueron, y lo que tenían que hacer, dice la escritura, dice, se fueron cada uno a su heredad para poseerla. Recuerde que había una promesa, y la promesa que tenían ellos era la promesa que Dios le había hecho. ¿A quién? ¿A quién se la había hecho? ¿A quién? Pero ¿en cabeza de quién? De Abraham. ¿Lo recuerda o no lo recuerda? Dios un día escoge a un hombre llamado Abraham y lo saca y le dice: mira, Abraham, mira pues, y así como si puedes contar las estrellas, de la misma manera será tu descendencia en gran manera, y te daré una tierra. ¿Que sí o que no? Dios había dado una promesa al pueblo, así como en este tiempo Dios a ti y a mí también nos ha dado promesas. La Biblia dice que las promesas de Dios son en Él. ¿Qué son en Él?
sí. ¿Y son en Él qué? ¿Qué quiere decir eso? Hermano, usted y yo podemos tener una promesa de Dios, pero la promesa de Dios solo se va a cumplir en Él, en Dios. No hay otra cosa, no hay otra forma, no hay otra manera. Tú puedes tener una promesa, hermano, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre lo que sea. Puedes tener una promesa, pero la promesa de Dios, mire a su vecino y dígale: si tienes una promesa de Dios, esa promesa solo será real cuando estás en Dios. ¿Cuando estamos en quién? Cuando estamos en Él, cuando vivimos para Él. Sencillamente, hermano, dice la Escritura que las promesas de Dios son en Él, en Dios. ¿En Dios son qué? Sí. ¿Y en Dios son qué más? Amén. En Dios es la única forma. Ahora, ellos habían recibido una promesa. Una vez, hermano, pasó tiempo en el desierto. Pasó, hermano, que unos días creían, otros días no creían. Pasó de que vieron los milagros de Dios. Pasó de que vieron muchas cosas. Y es básicamente el transitar del creyente, porque de la misma manera ocurre con el creyente. El creyente acepta al Señor, el creyente recibe a Cristo en su corazón, el creyente recibe promesa de Dios, el creyente comienza a caminar en Dios. Un día cree, otro día no cree, pero también el creyente decide y determina creer a Dios y vivir para Dios. Una vez que el creyente, usted y yo, determinamos vivir para Dios, hermano, dice la Escritura, y es lo que ocurrió aquí. La Biblia dice acá que ellos se fueron cada uno a su heredad, pero hay una palabrita importante allí y dice cada uno a su heredad. Verso 6, dígame las dos últimas palabras de las cuales habla el verso 6. ¿Cuáles son? Para poseerla. Ya no era promesa, ya era una realidad. Mire, hay mucho creyente que está lleno de promesas. Y usted mira, hermano, y la Biblia la tiene subrayada y tiene una fecha. Esto me lo prometió Dios, esto me lo prometió Dios. Dios me prometió que me iba a restaurar el hogar, Dios me prometió que me iba a bendecir, Dios me prometió que me iba a cambiar la vida, la familia, los hijos. Dios me lo prometió, pero la promesa dejará de ser promesa cuando se cumple. Ahora, a usted y a mí, hermano, ¿de qué nos sirve tener una vida cristiana llena de promesas, hermano, si no hay cumplimiento de ellas? Y es allí donde el cristiano dice: pero yo llevo orando tanto tiempo, pero yo llevo ayunando tanto tiempo, pero yo llevo y la verdad es que hace 20 años, me decía alguien, Dios me prometió hace 20 años. El problema no es que Dios te haya prometido. El problema no es, hermano, que tengas una promesa. El problema es que para que esa promesa se vuelva real, tienes que estar en Él. Porque dice la Biblia que las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Qué ha pasado con ese creyente? Pueda que tenga una promesa, pero como no ha querido permanecer en Dios, la promesa no se cumple. Y ese es el problema. El problema es que queremos permanecer en nuestra voluntad. El problema es que queremos permanecer, hermano, en nuestros pensamientos. El problema es que queremos permanecer, hermano, en lo que creemos que es correcto. Entonces dice el Señor y dice: mire, sus caminos no son los míos, porque los míos son más altos, dice el Señor. Ese es el problema. Usted encontrará mucho creyente con mucha promesa. Promesa de restauración, promesa de sanidad, promesa de liberación, promesa, hermano, mucha promesa. El problema es que ¿por qué no se ha cumplido la promesa, hermano? ¿Y de qué le sirve a un creyente decir: mire, yo creo algo, ¿sabe? Yo creo que el infierno va a estar lleno de muchos llamados creyentes y llenos con promesas? Yo lo creo de esa manera. Como también creo algo, creo que también el infierno va a estar lleno de personas con muchos quereres. Es que yo quise ser fiel, es que yo quise amar a Dios, es que yo quise servir a Dios, es que yo quise obedecer. Pero del querer al hacer hay un paso muy grande. Dígale a su vecino: del querer al hacer hay una distancia muy grande.
Una cosa, ay, es que yo quise ser fiel, dirá el que es infiel. Sí, quiso ser fiel, pero nunca lo fue. Es que yo quise dejar el alcohol, es que yo quise dejar las mujeres, es que yo quise dejar los hombres, es que yo quise dejar la prostitución. Sí, quiso, pero una cosa es el querer y otra cosa es que lo haya hecho. Son dos cosas muy diferentes. La Biblia habla y dice aquí que ellos ya no tenían la promesa, ellos tenían el cumplimiento de la promesa, porque dice la escritura aquí y dice la palabra que cada uno se fue a su heredad. ¿Y a qué se fueron? A su heredad, a poseerla. Ya tenían listo allí. Y es, hermano, cuando la victoria, cuando la bendición ya la tienes lista allí. Pero ¿cuál es el peligro? ¿O qué es lo que pasa? Entonces dice el verso número 7. Léalo conmigo, por favor. Verso 7. ¿Qué dice el 7? El pueblo había ¿qué? ¿Por qué se cumplió la promesa en ellos? Dígamelo usted. ¿Por qué razón? Porque habían ¿qué? Servido a Jehová, porque habían vivido para Dios. Hermano, dice la escritura, pero yo quiero que usted se detenga aquí en algo, porque dice: y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las obras, las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice el verso número 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y dice el verso número 10, léalo conmigo, el verso 10. ¿Qué más dice? Y toda aquella generación también fue reunida. ¿A quién? A sus padres. Esas personas que habían visto los milagros de Dios, esas personas que habían, hermano, tomado, habían obtenido la bendición, también murieron. Y dice la escritura: y se levanta después de ellos otra generación. El problema es que la generación que se levanta tiene un grave problema, y es que no conoce. ¿A quién no conoce? No conoce a Jehová. Los adultos no hicieron el trabajo de dar a conocer. Una de las cosas que Dios le había hablado a Moisés, le dijo a Moisés: mira, Moisés, yo te voy a dar las leyes, los mandamientos, los estatutos, los preceptos y los decretos, y tú las vas a repetir a cada padre, y cada padre la repetirá a sus hijos, y de la misma manera ellos a sus hijos, y ellos a los hijos de los hijos de los hijos. Y dice: no habrá y no iba a haber una nueva revelación. Hermano, aquel que venga a decirte que existe una nueva revelación, ese es un mentiroso, porque la Biblia es una sola, desde la antigüedad y hasta la antigüedad, del principio y hasta el fin, es una sola. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. El problema fue que ellos no enseñaron a esa nueva generación. Ese fue el problema. Y mire lo que dice, porque comienza el problema aquí. Y dice el verso número 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Pueda que ante los ojos, hermano, de la gente, usted y yo podemos estar haciendo las cosas muy bien. La pregunta es: ¿y ante los ojos de Jehová? Pueda que ante los ojos de su papá, de mi papá, de su mamá, de la mía, ante los ojos de su líder, ante los ojos de su pastor, de mi pastor, podamos estar haciendo las cosas bien. La pregunta es, y yo quiero que usted mire al de lado y dígale lo siguiente, dígale: y ante los ojos de Jehová, ¿cómo estás haciendo las cosas? El problema no es ante los ojos de la gente. La Biblia dice aquí claramente, y dice la escritura, y habla y dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de ¿quién?
de Jehová. Y dice, sirvieron a los Baales. Escúcheme, si hemos hablado durante este mes que es vivir para Dios, que el Padre está buscando verdaderos adoradores, personas que vivan para Él, que ahora es el tiempo y ahora es la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en la cual es el tiempo de vivir para Dios. Y si estamos hablando, hermano, y dice la Escritura que ellos, hermano, ya estaban en la bendición, ya tenían, hermano, ya tenían la victoria. Pero miren lo que ocurrió. Dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. El nombre de Baal quiere decir Señor, pero no Señor como el Señor, como nuestro Dios el Señor. No, el nombre de Baal quiere decir Señor, pero no por derecho propio, sino por derecho ajeno. Es aquel que toma posesión, es aquel que toma dominio, es aquel que aun cuando no es suyo lo toma como suyo y lo tiene para él. La pregunta en esta noche, si la pregunta número uno es, y ante los ojos de Dios, lo que estamos haciendo, ante los ojos de Dios, cómo estamos caminando, ante los ojos de Dios, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Sí o no? La segunda pregunta entonces sería, hermano, ¿y cuánto creyente? O no hablemos de creyentes, hablemos de cada uno de nosotros. ¿Y nosotros? ¿Será que en determinado momento, habiendo visto lo que hemos visto, habiendo, hermanos, recibido lo que hemos recibido, será que estamos siendo o sirviendo a un Baal? No, pastora, ni se le ocurra. Yo sirvo a Dios, yo vivo para Dios, yo no vivo para el diablo, yo no vivo para otro señor. Entonces, hermano, dice la Escritura y dice en Romanos, y quiero que me acompañe al capítulo 6 de Romanos. Y Romanos, en el capítulo número 6, dice la Escritura en el verso número 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dice en el verso, hermano, número 17, dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de ¿qué? ¿De qué? Del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Pero escúcheme algo, la Biblia dice allá, hermano, que esta generación que se levanta es una generación que no conocía a Dios. Había escuchado tal vez los milagros de Dios, había escuchado tal vez los prodigios que habían ocurrido, había escuchado, hermano, la historia como historia, pero no tenía una vivencia personal. ¿Cuánto cristiano en este tiempo sirve a los Baales y tiene como Señor no a Dios, tiene como Señor a un Baal? ¿Por qué? Porque sigue siendo esclavo. ¿Esclavo de qué? Esclavo, hermano, de muchas cosas. Esclavo de la lujuria, esclavo de la concupiscencia, esclavo de la malicia, esclavo, hermano, de cuánta cosa es esclavo. Y decimos que vivimos para Dios, y si vivimos para Dios no podemos volver a ser esclavos de lo que un día fuimos libertados. Preguntémonos cada uno de nosotros. Preguntémonos, si bien dice la Escritura que ellos, y dice la palabra claramente allí, y dice la Escritura, dejaron al Dios de sus padres, y dice la Escritura, se fueron tras otros dioses, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales. Pueda que ante los ojos de la gente, tú y yo, hermano, no hayamos sido descubiertos y Dios nos guarde, pero ante los ojos de Jehová lo que haces es correcto.
Ante los ojos de Jehová, hermano, lo que hacemos con nuestra familia, lo que hacemos con nuestro prójimo, lo que haces con tu esposo, lo que hago con mi esposo, lo que haces con tu esposa, lo que haces con tu hermano, con tu hermana, lo que haces es correcto. Porque de los ojos de Dios veíamos el día domingo cómo es que hay una mujer, y dice la escritura, una mujer, hermano, gentilicio Lidia, porque no se llamaba así. Lidia era el lugar donde ella vivía. Y así como a usted le dicen colombiano o colombiana, ¿verdad? Así como a usted le dicen caleño o caleña, o así como a usted le dicen, hermano, según el lugar donde usted esté, a esta mujer le decían Lidia. Y no le decían Lidia porque era su nombre, sino el lugar donde ella residía, que hacía parte de Tiatira. ¿Lo recuerda? Y veíamos el día domingo que Dios le habla. Ahora mire algo. No era fácil vivir para Dios estando en Tiatira. Usted me dirá, pastora, pues la verdad es que ¿cómo puedo hacerlo bien? Si la verdad es que es tan fuerte el lugar donde yo trabajo, es tan fuerte el lugar donde yo vivo, es tan fuerte la presión de los compañeros, es tan fuerte la presión del mundo. La Biblia dice que Lidia, hermano, dice que adoraba a Dios, vivió para Dios estando en Tiatira. Y recuerde que en Apocalipsis Dios le habla a Tiatira y se presenta Dios a Tiatira y le habla Dios a Tiatira y le dice: aquel que tiene ojos como llama de fuego. Los ojos de Dios ven, hermano, absolutamente todo. Donde nadie te ve. El clic que le das a tu pantalla del televisor, el clic que le das a tu pantalla de tu dispositivo, el clic que le das, hermano, a tu computador, los ojos de Dios lo ven. Mire a su vecino, dígale: los ojos de Dios te ven. Dígale: donde nadie te ve. Dígale: donde ni su papá, ni su mamá, ni su esposo, ni su esposa. Dígale: donde el pastor, la pastora, donde el líder no te ve. Dile: los ojos de Dios sí te ven. Ábrale esos ojos a su vecino y dígale: los ojos de Dios sí te ven. Hermano, ¿por qué? Porque no podemos pretender haber entregado nuestra vida a Jesús, decir que vivimos para Él, cuando definitivamente hay un Baal sobre nosotros. ¿Cuánta gente? Ahora no le voy a hablar solamente de Baal, le voy a hablar de una diosa, hermano, fenicia, que se llama Astarot, porque lo dice más adelante. Dice la escritura, vuelva conmigo a Jueces capítulo 2, sin perder Romanos, por favor. Jueces en el capítulo 2 entonces, y dice en el verso número 12: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Pero dígame, ¿en dónde estaban viviendo? ¿Dónde estaban viviendo? ¿Dónde estaban viviendo? ¿Dónde estaban viviendo? No estaban en Egipto. Lea otra vez, por favor, el verso número 6 de Jueces 2. Léalo allí usted. Y respóndame: ¿dónde estaban viviendo? ¿Dónde estaban viviendo? En la heredad, en la bendición. Hermano, ¿cuánto cristiano viviendo en la bendición ahora está sirviendo a Baal? ¿Cuánto creyente no se da cuenta que está en la bendición, que tiene la bendición? Y te voy a decir por qué. Tú dirás: pero pastora, no tengo trabajo. Mire, yo quiero que usted, hermano, respire profundo, por favor. ¿Le dolió algo? ¿Le cobraron alguito? ¿Usted no cree que eso es bendición de Dios? Mire, yo recuerdo cuando a mi mamá hace un año, hermano, la metieron a la sala de COVID. Y recuerdo, hermano, que con mi esposo, de hecho, antier que estuvimos con ellos y ayer, recordábamos esto, hermano, y decíamos: oiga, ¿se acuerda? Hace un año nosotros viajando a Bogotá y nos devolvíamos, y al otro día otra vez. Hermano, qué tremenda circunstancia. Recuerdo que nos tocó en un momento en el cual decidimos y determinamos como familia sacarla de la clínica, y dijimos: no, allá no la van a acabar.
Y recuerdo, hermano, que uno de los doctores dijo, pues tiene que ustedes tener una máquina de oxígeno en casa. La conseguimos. ¿Sabe cuánto valía, hermano? Gracias a Dios no tuvo que usarla. Pero ¿sabe cuánto costaba por hora esa máquina de oxígeno? 4 millones. ¿Usted se imagina? Yo quiero que usted, hermano, o alguien me ayude a pensar, multiplique en el día de hoy, desde que se levantó, ¿cuántas horas lleva respirando? ¿Cuántas lleva? ¿A qué hora se levantó? Bueno, yo me levanté a las 4 de la mañana. 4 de la mañana, ¿qué hora es? Son las 7:15. ¿Cuántas horas voy? 15 horas. Multiplique 15 horas por 4 millones. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto? 60 millones. Óigame. Dígale a su vecino, ya debe 60 millones. Ya los debe. ¿Usted no cree que está en la bendición? ¿Usted no cree, hermano, que cada vez que usted sale y entra, no es que usted salga y entra, no, los ángeles del Señor están acampando alrededor suyo? ¿Y eso usted cree, hermano? ¿No es estar en la bendición? Pero ¿sabe el problema? El problema es que al igual que ellos, a veces no entendemos, hermano, la bendición que tenemos. Ellos no entendían que estaban viviendo en la heredad, que estaban viviendo en la bendición. Mucho creyente no entiende que, hermano, este es el tiempo. No es el tiempo, hermano, para despilfarrar la bendición que tiene. No, mire, la heredad no tenían que trabajarla. La heredad tenían que saberla administrar. Eso es lo que tenían que hacer. Pero ellos, dice la escritura, se volvieron. Y yo quiero que usted lea conmigo. Y dice, verso 11: después los hijos de Israel hicieron lo malo. ¿Ante quién lo hicieron? ¿Ante quién? Ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales. Verso número 12. Léalo por favor. Verso 12. ¿Qué dice? Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses. Y quiero hacerle una claridad aquí, porque el dejar a Jehová no es decir no vuelvo a la iglesia. No, hay personas que estando en la iglesia dejaron a Jehová. ¿Sabía eso? Hay personas que estando, hermano, en una silla, en un lugar, hermano, aún pueden estar en un cargo, pueden estar en un coro, pueden estar en el altar, pueden estar, hermano, parados de diáconos, pero sencillamente dejaron a Jehová. ¿Cuándo dejan a Jehová? Cuando sencillamente hay algo diferente a Dios que gobierna nuestra vida. ¿Cuánto cristiano le gobierna todavía la ira? ¿Cuánto cristiano le gobierna todavía el enojo? ¿Cuánto cristiano le gobierna todavía la carne? ¿Cuánto cristiano le gobierna todavía la mentira? ¿Cuánto cristiano le gobierna, hermano, todavía la amargura? ¿Cuánto cristiano le gobierna? ¿Qué le gobierna? Ayúdeme usted con la lista. ¿Qué más le puede gobernar? El orgullo. ¿Qué más le puede gobernar? ¿Cuál? La soberbia. ¿Qué más le puede gobernar? ¿Qué más, Adrianita? La avaricia, la codicia. ¿Qué más le puede gobernar? Los deseos de los ojos. ¿Qué más? Las divisiones. ¿Qué más le puede gobernar? Y puede que esté, mire, sentado en la iglesia, pero no, su Dios no es Jehová, su Dios es Baal. ¿Por qué? Porque Baal es el Señor, no por derecho propio, no, por derecho ajeno. Y es el Señor de ellos. Mira, hermano, estaban en la heredad, tenían la bendición, pero aún así servían a Baal. Y mire lo que sigue diciendo. Y dice la escritura, dice verso número 12. Léalo conmigo, por favor. Verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores. Pare allí, míreme acá, dígame, ¿cuál es el Dios de la gente del mundo? ¿Cuál es?
Lo mismo, la división, la avaricia, la codicia, el engaño, la ira, la pereza, ¿qué más? La amargura, ¿qué más? ¿Cómo? La envidia. Mire, es normal para ellos, pero no para nosotros. Mire a su vecino, dígale que sea normal para ellos. Dígale, pero no para nosotros. Y dice la escritura, dice, a los cuales adoraron. Recuerde, adorar no es cantar, adorar es vivir para Él. Adoraron a esos dioses, vivieron para Él, vivieron para Baal, vivieron para la envidia, vivieron para la codicia, vivieron para la amargura, vivieron, hermano, para eso. Y dice la escritura, y yo quiero que usted lea conmigo, hermano, de manera clara la última parte que dice en el verso número 12, después del punto y la coma. Léalo por favor. ¿Qué dice? Y provocaron. ¿A qué provocaron? A ira. ¿A quién? Y mire lo que dice, y dejaron a Jehová y adoraron. ¿A quién adoraron? A Baal y a Astarot. Baal, si bien significa Señor, en su raíz etimológica, Astarot era la diosa de la fertilidad y de todos el amor sexual. Pero Astarot, escúchame, Astarot de hecho, hermano, tiene o se tipifica como la figura de una serpiente. ¿Por qué de una serpiente? Hay tanto cristiano, hermano, envuelto en pecados sexuales. Hay mucho cristiano que aún se masturba. Hay mucho cristiano, hermano, que ve pornografía. Hay mucho cristiano, hermano, que teniendo novia, que teniendo novio, sencillamente, hermano, están en pecado. Tal vez no ha ido a una cama allí, hermano, pero sencillamente está pecando. Pero cualquier persona diría, no, a Baal no, no, a Astarot no. Pero dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal, amo, Señor. Entonces dice la escritura, hermano, Tito capítulo 3. Acompáñeme por favor. ¿Y por qué le digo que quiero aprovechar estas últimas horas de este mes? Porque vamos a orar por algo donde, hermano, si hemos determinado en este mes que queremos vivir para Dios, usted y yo en este día en el cual estuvimos en ayuno, diciéndole, Señor, quita de mi vida lo que no te agrada, examíname, mírame, Señor, pasa revista. Que podamos, hermano, decirle, Señor, en realidad sí, todavía me gobierna por allá una raíz de amargura, Baal. Todavía como que me gobierna por allá, Señor, sí me da todavía codicia, avaricia. Y dice Tito capítulo 3. ¿Lo tiene conmigo? El verso número 3, leámoslo juntos. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos? Insensatos, ¿qué más? Rebeldes, ¿qué más? Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo ¿en qué? En malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos ¿qué? Mire, eso que ocurra afuera, pero no acá. Pero hay cristianos que se aborrecen unos con otros. Pero hay cristianos, hermano, y dice la escritura allí claramente, y dice, éramos rebeldes. ¿Usted sabía que hay muchos cristianos rebeldes? Hay muchos cristianos rebeldes. Dios le habla y no quiere, y dice, no, yo cuando yo quiera oro, cuando yo quiera ayuno, cuando yo sienta voy y pido perdón, cuando yo sienta. No ha entendido que ya no es de sentires, que no es de sentires, es por obediencia. Pero muchos cristianos, ¿cómo? Rebelde. Pero dice la escritura y dice que éramos en otro tiempo. Pero decimos que Dios es nuestro Señor y decimos que Él es quien nos gobierna. Y si Dios nos gobierna, ¿por qué seguimos siendo rebeldes? Y si Dios nos gobierna, ¿por qué seguimos siendo extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos, viviendo en malicia? La malicia es la mala disposición, hermano, que tiene una persona hacia algo o hacia alguien. Ay, no, con ese hermano no.
Si hay un líder dirigiendo, ay no, con ese líder no. Si hay un hermano, tal vez orando, ay no, si no es el pastor yo no me quedo, si no es la pastora yo no me quedo. Malicia, mala disposición hacia algo o hacia alguien. Y dice la escritura, y dice, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos ¿a qué? A otros. Hermano, ¿cuántos creyentes aún están gobernados por toda esa lista? ¿A quién tienen como Señor? ¿Qué es lo que les gobierna? ¿Qué es lo que nos gobierna a nosotros? Si bien la escritura habla, y el apóstol Pablo habla una de las cosas, de ser prisionero del pecado, de ser prisionero del mundo, de la concupiscencia, y dice, no podemos ser prisioneros de la concupiscencia. No puede el cristiano seguir siendo prisionero de la amargura. No puede el cristiano seguir siendo prisionero de los malos deseos, hermano. No puede el cristiano seguir siendo prisionero de la avaricia, de la codicia. No, una cosa es ser prisionero, hermano, del mundo, de sus deseos, de sus concupiscencias, y otra cosa es ser prisionero de Cristo. Y dice la escritura, Efesios en el capítulo 3, y es donde usted y yo, allí es donde ayunamos. Señor, yo me doy cuenta, estoy siendo prisionero de qué. Todavía soy prisionero de la mentira, todavía soy prisionero de la amargura, todavía, Señor, pienso mal de mi esposo, y es que me da una rabia al verlo. Hermano, tienes que ser libre de eso. Hey, Señor, todavía soy prisionero, es que veo a la hermanita ya que canta, y veo a esa hermanita con ese cabello tan largo y me da algo por dentro. Mire, ¿y por qué le digo? Una vez yo fui a una convención de pastoras. Escuche, de pastoras. Yo no era pastora todavía. Era la hermana que cantaba en la alabanza y dirigía a los jóvenes. Y recuerdo, fueron 7 días. Y recuerdo, yo tenía el cabello así, de largo como el de ella. Y recuerdo que el último día se me acercó una pastora y me dijo, quiero pedirle perdón. Y yo le dije, claro, hermana, no, tranquila. Me dijo, quiero pedirle perdón porque en toda la convención no recibí nada. Yo dije, ¿cómo que me va a pedir perdón porque no recibió nada? Como raro, ¿no? Me dijo, cada vez que la veía y con ese pelo tan largo y tan bonito que usted tiene, y mire, oiga, y me decía, y la detesto, pero era una pastora. ¿Por qué usted sí puede tener esa voz y yo no? ¿Por qué usted sí puede tener ese pelo y yo no? Oiga, envidia, codicia, y de ahí en adelante, hermano. Y me dijo, y la verdad es que cada vez yo me entraba a orar y me acordaba de su pelo a la cintura. Dije, hermana, pues la próxima vez me lo corto si quiere, pues lo tengo ahora tan cortico. No, no es cierto. Pero imagínese eso. Pero ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Mire, por eso, hermano, estos tiempos de ayuno son para eso, para que usted y yo nos examinemos a nosotros mismos. ¿Qué hay todavía en mi vida? ¿Qué hay todavía en mi corazón? ¿Soy preso de la amargura? ¿Soy preso de la ira? Veo al hermanito, veo al líder, veo a fulano, veo a mengano y digo, ya, pero ¿por qué ese sí? ¿Pero por qué ese es líder y yo no? Tenemos que mirar quién es en realidad nuestro Señor. Mire a su vecino y pregúntele, ¿y quién es tu Señor? Y es allí cuando usted y yo nos detectamos, nos vemos como estamos. Es allí cuando entramos en ayuno. Y es allí donde le decimos, Señor, mira, yo me vi de esta manera. Todavía veo allá a la hermanita que canta y me corre algo por dentro y me da una rabia, pero yo quiero ser libre de esto, Señor. ¿Y qué va a pasar con la persona? ¿Qué va a pasar? Es libre. Cada vez que tú sacas del oculto, hermano, el oculto es donde Satanás, hermano, le fascina trabajar. Pero cuando lo sacas del oculto, ¿cómo lo sacas del oculto? ¿Cómo lo saca uno del oculto? Con la confesión. Cada vez que lo sacas del oculto con la confesión, hermano, el diablo ya no tiene poder sobre eso que estaba oculto.
Pero hay que ser sincero. Señor, yo vengo delante de ti, siento esto, me pasa esto, estoy pensando. La oración no es para que, sí Señor, amén Señor, sí, fuera, fuera, sí Padre, amén, 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 sí, todo lo que digan allá arriba, amén, 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 sí, 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 aleluya, 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 amén, 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 aleluya, 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 fuera. Eso no es orar. La oración es donde usted y yo venimos y decimos: Padre, mira, escuché tu palabra. Por eso, hermano, le decimos con el pastor: anote, escriba. Y cuando usted va anotando y va escribiendo, usted anota: oiga, sí Señor, hoy me estás hablando, tengo esto, tengo aquello. De manera que cuando usted ora, usted no dice: sí Señor, amén Señor, todas las anteriores. No, usted dice: Padre, hoy me hablaste a mi vida, a mi corazón. Me doy cuenta que todavía tengo esto. Me doy cuenta. ¿Por qué? Porque cada vez que la palabra de Dios viene a tu vida, es como cuando coges un espejo. ¿Lo recuerda? Y cuando usted coge un espejo, ¿a quién ve? ¿Y por qué no ve a su mamá si es tan parecida a ella? ¿Por qué no ve a su papá si tiene la nariz de él? O los ojos. ¿A quién ve? Pues cada vez que venimos a un lugar como este, que escuchamos la palabra, sale ese espejo y nos estamos viendo. Oiga, sí, yo todavía tengo esto, yo todavía tengo aquello. Padre, yo vengo delante de ti en confesión. Padre, yo quiero ser libre de esto que siento en contra de la hermanita ya que canta. Yo quiero ser libre de lo que siento en contra del pastor o de la pastora o del líder o de mi esposo o de mi esposa o de mi suegro o de mi suegra, de mi papá o de mi mamá, del que sea. Yo necesito, libértame Señor. Y es allí cuando usted y yo entramos en ayuno, y es allí cuando usted y yo, hermano, somos libres. De lo contrario, no. Y dice la escritura, y dice Efesios en el capítulo número 3, en el verso número 1, léalo conmigo. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de ¿quién? Oiga, ¿y qué hace un prisionero? Si yo fuese prisionera suya, entonces, hermano, le digo: mañana vengo. ¿Sí? Si yo soy su prisionera y le digo: mañana vengo, ¿usted qué me dice? No, señor. Y entonces yo, siendo prisionera suya, me siento en la cama y le digo: haga usted todo el aseo. ¿Sí? ¿Usted qué me dice? No, aquí el aseo lo va a hacer, ¿cierto? La pregunta es: ¿y prisioneros de quién somos? Somos prisioneros de Cristo. La voluntad de Él tenemos que hacer. Dice la escritura, acompáñeme a Filemón, unas hojitas. ¿Lo encontró? Después de Tito, Filemón. Porque a veces nos es tan fácil: Señor, cambia a fulano, cambia al otro, cambia al este, cambia. Mire, dice mi hermano Macario, un saludo para él. Dice: le gobiernan la pereza, el desánimo, el cansancio, la arrogancia, la hipocresía, la indiferencia, sí Señor, la indolencia, la imprudencia, la indisciplina, la inconstancia. Oiga, Filemón, en el capítulo único que tiene, en el verso número 1, ¿cómo saluda el apóstol allí? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Pablo, prisionero del pecado, prisionero de la amargura, prisionero de su pasado, prisionero de un deseo de venganza con Roma. Léalo por favor. ¿Qué dice la escritura? ¿Prisionero de quién? De Jesucristo. Hermano, en realidad, ¿de quién somos usted y yo prisioneros? ¿O somos prisioneros de Baal, donde los deseos del diablo queremos hacer y los deseos de Astarón, hermano, de la carne queremos hacer? ¿O somos prisioneros de Cristo? Y dice la escritura en el verso número 9, allí mismo en Filemón. ¿Lo tiene conmigo? Verso número 9, léalo conmigo. Dice:
Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además, ¿cómo se dice él? Prisionero de Jesucristo. Hermano, si bien Astarot era la diosa de la fertilidad, del amor sexual, y hermano, tipifica todos los deseos de la carne, ¿cuánto creyente en este tiempo está siendo esclavo de Astarot? Está siendo esclavo de Satanás, de esa serpiente antigua, de lo que la Biblia habla, la serpiente tortuosa, hermano. Y dice Romanos, y quiero que usted me acompañe a Romanos, por favor, en el capítulo 8. Y dice en el verso número 5 en adelante: porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso número 6, léalo conmigo. ¿Qué dice? Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. ¿Y qué más dice? Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Verso número 7 dice: por cuanto los designios de la carne, ¿qué son? Enemistad contra Dios. Óigame, si los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué el cristiano quiere seguir siendo gobernado por los designios de la carne? Está lleno de amargura, está lleno de laxivia, está lleno de concupiscencia, está lleno, hermano, de soberbia, está lleno de orgullo, está lleno de pasiones desordenadas. Porque el creyente, hermano, yo creo que aquí hay algo que usted y yo tenemos en común, y creo que tanto usted como yo queremos agradar a Dios, que sí o que no. Pero ¿por qué queriendo agradar a Dios estamos en enemistad con Él? ¿Por qué, pastora? Yo no quiero estar en enemistad con Él. Porque se siguen los designios ¿de qué? De la carne. Lea el verso 7, por favor. ¿Qué dice el verso 7? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco ¿qué? Verso 8, léalo fuerte. ¿Qué dice el verso 8? Y los que viven según la carne no pueden. ¿Qué es lo que no pueden? Agradar a Dios. Y es donde usted y yo le decimos: Señor, yo no quiero agradar a la carne, yo te quiero agradar a ti. Libértame, reconozco, soy esto, soy aquello. Todavía tengo rencor, todavía tengo envidia, todavía en mi vida, todavía miro, Señor, por allí, todavía escucho, Señor, al mentiroso, al murmurador. Vengo delante de ti con sinceridad. Pero ¿de qué le sirve, hermano, al creyente levantar las manos y decir y cantar: sí, Señor, yo quiero construir una habitación para ti y vivir para ti, Señor? ¿De qué le sirve cantar al creyente? No hay nadie como tú. ¿De qué le sirve cantar al creyente? Aleluya. ¿De qué le sirve cantar al creyente, hermano, y decir: Espíritu, ven sobre mi vida, hermano? Si sencillamente la Biblia dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? Yo no sé si a usted le ha pasado que alguna vez se le ha cortado de la leche. ¿Se le ha cortado de la leche? Oiga, ¿y cómo huele eso? Terrible. Pero la misma leche que un día sirvió, que estaba buena, pero se dañó, y ojalá se le riegue en el carro. Uy, hermano, eso huele a una pecueca concentrada, la cosa más impresionante. Vaya usted a desarraigar ese olor de allí. Le toca desodorizar el carro. Y eso es lo que pasa. Imagínese ese creyente lleno de envidia, lleno de ira, lleno de mentira, lleno de cuánta cosa, y levantando y diciendo: Señor, yo quiero construir una habitación y vivir para ti. ¿Usted se imagina? Ponga usted a cocinar esa leche
que esté descompuesta, dañada. Y dice la escritura, y vamos a orar esta noche con ese propósito. Verso número 9 de Romanos capítulo 8. ¿Lo tiene conmigo? Y dice, el verso número 9 dice: mas vosotros no vivís según ¿qué? Según la carne. Usted tiene que grabarse eso en su mente y en su corazón. Usted ya no vive según ¿qué? Levante su manito y diga: yo ya no puedo vivir según la carne. Dígalo, diga: yo ya no puedo vivir según la carne. Diga: yo vivo según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios es el que mora en mí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si el Espíritu de Dios no mora en su vida, sencillamente termina diciendo el texto bíblico, dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.